A lo mejor a usted le ha tocado construir una casa o más de una casa, o le ha tocado participar en la construcción, en un proyecto de construcción. ¿Y qué es lo que normalmente hacemos? Bueno, o lo que usted tuvo que hacer, te reuniste con un arquitecto o arquitecta, le diste las ideas, quiero una casa o esta construcción que sea con estas dimensiones, que tenga tantos cuartos o habitaciones, que sea de este material. ¿Qué más? Le damos algunas ideas al arquitecto o a la arquitecta. Después de unos días, nos volvemos a reunir y ya ese profesional trae un dibujo. Y ahí seguimos ajustando cosas y decimos, no, esto mejor cámbialo para acá, no, mejor esto, lo vamos a hacer de esta otra forma, etc. Y finalmente nos va a llegar con un dibujo completo, con una idea completa de lo que es el proyecto. Tan completo que trae hasta la jardinera y trae las matas con flores también, incluyendo las flores, y la casa bien pintadita y las aceras, todo totalmente terminado, pero aún no se ha pegado un solo palazo en la tierra, aún no se ha iniciado. Yo quiero hablarles hoy de la obra total de Dios por nosotros, como si Dios fuera ese gran arquitecto que diseñó, no solamente diseñó nuestras vidas, pero que diseñó un plan de salvación completo, bien hecho y bien acabado para nosotros. Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 8, siguiendo en el versículo 28, digo porque de ahí para atrás ya hemos estudiado, pero a partir del versículo 28, y vamos a ir leyendo algunos versículos aquí. Y el apóstol Pablo nos dice, el Señor nos dice por medio del apóstol, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan o cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Aquí tenemos en esta primera declaración que se dirige a ciertas personas, a cierta gente, se está dirigiendo Dios. ¿A quiénes? Dice a los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Ahora, esto de amar a Dios, ahorita acabamos de estar cantando muy buenas canciones, por cierto, muy buenas y muy bíblicas, por eso son muy buenas, pues son muy bíblicas. Diciéndole a Dios, expresando a Dios nuestra devoción, nuestra lealtad, nuestro compromiso, nuestra fe, nuestra convicción. Estamos expresándole a Dios. Yo digo que eso es amar a Dios. El mismo hecho de que usted está aquí y viajó y tuvo que poner a un lado tal vez ocupaciones, o tuvo que poner a un lado algún deporte, algún hobby suyo para venir. Bueno, esto es amar a Dios, eso es amar a Dios. Y todo lo que hemos hecho aquí, la expresión, inclusive la expresión no solamente vocal, sino corporal. Bueno, esto es amar a Dios. Amar a Dios. Ahora, amar a Dios se define en la palabra como obedecerle. ¿Se acuerdan ustedes? En Juan capítulo 15, Jesucristo dijo, si ustedes me aman, entonces ¿qué hacen? Entonces obedecen mis mandamientos. Si ustedes me aman, entonces obedecen mis mandamientos. Ahora, esto tiene que ver con el llamado que nos hace el Señor también en el capítulo 22 del Evangelio de Mateo.
versículos 36 y 37, donde Jesús resume el credo judío. El credo judío dice: Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento, resume Jesús ahí en el Evangelio. Está citando este deber, esta exhortación para todos nosotros. Es decir, todos nosotros somos llamados por Dios a amarlo, y no amarlo de cualquier manera, sino amarlo sobre todo, con todo, más que todo, con una lealtad completa hacia Él. Entonces, aquí ocurre, como digo yo, un poco parecido como en el Salmo 91. Realmente, el Salmo 91 no es que nosotros podemos tirárselo a cualquiera. No. El Salmo 91 y sus promesas, ¿saben con quién tienen que ver? Tienen que ver con el que habita al abrigo de Dios, o sea, bajo el abrigo de Dios. ¿Y quién es ese? Ese es el creyente en Cristo. Esa es la creyente en Cristo Jesús. No es cualquier impío, no es cualquier pagano, es el Hijo de Dios, la hija de Dios. Aquí, esto está dirigido también a quienes, a los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan a bien, dice, o contribuyen para el bienestar, no para el mal, no para la destrucción, sino para la edificación. ¿Pero a quiénes? A los que aman a Dios. Ahora, nosotros debemos de revisar, autorrevisarnos. ¿Cuánto realmente nosotros amamos a Dios? ¿Cuánto amamos a Dios? Día a día, en nuestras acciones, en nuestro vivir cotidiano. ¿Cuánto realmente estamos comprometidos con Él? Le somos leales a Él, tal y como Él nos lo pide en su palabra. Ahora, note que dice también el versículo 28, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Los llamados conforme a su propósito. Esto significa que Dios tiene un propósito para usted y para mí. Nosotros no somos gente sin propósito. No somos criaturas ahí errantes en el camino, en el desierto, en el mundo, en la vida. Sencillamente como producto de la casualidad, de la biología nada más, sin sentido. Caminando, corriendo de un lado para otro. No, eso no es así. Usted y yo tenemos un propósito en el plan de Dios. Dios tiene un propósito para usted. Realmente, hablando otra vez de la idea de diseño, usted y yo somos ese diseño de Dios para cumplir su propósito. Ahora, en los términos aquí bíblicos, ¿cuál es ese propósito? ¿Cuál será ese propósito? Ese propósito es, dice en el versículo 29 aquí, que usted y yo seamos hechos, seamos conformados a la imagen de Cristo Jesús, a la imagen de su Hijo. Dios nos creó, dice el texto de Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, dice que entonces hizo Dios al hombre. Lo hizo, lo creó a imagen y semejanza de Dios. Varón y hembra los creó. Pero ¿qué pasa? Con la entrada del pecado se afectó la imagen de Dios en el hombre. Uno de los aspectos, por ejemplo, de la imagen de Dios en el hombre tiene que ver con la santidad de los seres humanos. Pero esta parte se afectó.
con la entrada del pecado, entonces el hombre cae en la inmoralidad, el hombre cae en la suciedad, lo malo, el pecado. Entonces, Dios en Cristo Jesús está restaurando su imagen, por ejemplo, en este aspecto de la santidad, de la moralidad en nosotros. Entonces dice que nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, estamos siendo conformados o hechos conforme a la imagen de Cristo Jesús. Ahora, esto, según lo que nos presenta la Biblia, es un proceso en el cual usted y yo empezamos desde el día de nuestra conversión. Pero es un proceso no acabado todavía. Es un proceso todavía en acción. Es un proceso que llega hasta el día de Jesucristo. El que empezó en vosotros la buena obra, dice la Escritura, la terminará, la llevará a cabo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese proceso se va a terminar hasta allá. Pero Dios está formando en nosotros, en usted y en mí, la imagen de Jesucristo. Así es que tenemos que avanzar y avanzar cada día en esa formación de la imagen del Señor. Y este es el propósito de Dios. Ha dicho el doctor Trencher que Dios, el plan de Dios no es en primera instancia que usted hacernos felices a usted y a mí. Y parece medio raro eso, porque uno piensa que ese es el primer plan o la primera intención de Dios, la primera finalidad de Dios. La finalidad de Dios es que su propósito se cumpla, el de Él. Claro, nosotros al entrar en una relación con Dios, claro que vamos a tener paz, vamos a tener gozo, vamos a estar mejor, mucho mejor que si no tuviéramos a Cristo en nuestra vida. Pero el plan principal de Dios es cumplir su propósito en nosotros, en todos y en la historia misma. Un texto vamos a leer solamente ahí en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, que tiene que ver con esto de la formación de la imagen de Cristo Jesús en nosotros. Dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo, como dice, transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo, ¿no es cierto? Eso es. Ese es el propósito que Dios está cumpliendo en nosotros. En segundo lugar, aquí el apóstol nos habla de la obra total de la gracia de Dios. Son los versículos 29 y 30. Y en este proceso hay 5 acciones que Dios toma por anticipado, muy significativas. Dice, capítulo 8, versículo 29. Porque a los que de antemano o antes conoció, también los predestinó. Es decir, los predestina, y ya nos explicaba la semana pasada, que predestinar significa destinar de antemano o destinar por anticipado. Ahora, nosotros no podemos hacer eso. Dios tiene la facultad de hacer eso. Pero dice, a los que antes conoció, también los predestinó. Y Dios podía predestinarlos porque los conoció desde antes. Entonces esa predestinación fue de acuerdo al conocimiento previo que Él tenía de nosotros. ¿Saben cuándo ocurrió eso? Antes de la fundación del mundo.
fíjese qué tremendo, qué maravilloso que ya usted estuviera en la lista. En la lista. Qué maravilloso esto. Ahora, nos explicaba el profe Sadrach la semana pasada que predestinar no es lo mismo que predeterminar. Que predeterminar realmente significa el condicionamiento para hacer esto y esto y esto. Pero esa idea realmente anula la voluntad del ser humano. Bueno, no me voy a meter mucho en eso porque ya don Sadrach se ocupó de eso y creo que sí subieron ya a YouTube las prédicas, así que usted puede repasarlas y varias veces. Pero esto es importante. ¿Qué pasa? Dios lo hace de acuerdo a su conocimiento anticipado, sin condicionar la voluntad humana, dejando al hombre ser libre de escoger la oferta del Evangelio en la predicación del mismo. Entonces, de acuerdo a su conocimiento anticipado, o dice el apóstol Pedro en capítulo 1, primera de Pedro capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, de acuerdo a la presciencia de Dios, o sea, a su ciencia o conocimiento anticipado. Entonces, dice en el versículo 29, a los que conoció, también los predestinó. ¿A qué? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Primogénito aquí significa preeminencia, la posición más alta que podía tener un hijo en la familia era precisamente, en una familia judía, era precisamente ser el primero. Y ahí conocemos la historia aquella de Esaú, como el primogénito de la familia de Isaac y Sara, y todo el pleito ahí con su hermano Jacob. Pero hablando de esa preeminencia, y esto nos lleva a otro punto importante. ¿Cuál es? Es que Jesucristo se denomina el hermano mayor nuestro, para que Él sea el hermano, dice, de nosotros. Hay un pasaje en el capítulo 2 de la carta a los Hebreos que dice que Cristo no se avergüenza de llamarse hermano de nosotros. ¿Qué le parece tener ese hermano? Usted lo tiene, yo lo tengo. Cristo es nuestro hermano mayor. Ahora vamos a ver que Cristo también tiene otros atributos, pero este es uno. Él es nuestro hermano. Y ahora sigue diciendo el versículo 31, el versículo 30. Y a los que predestinó, ¿qué pasa? A estos también llamó. Ahora, podríamos entender este llamado como el llamado de Dios a Samuel, por ejemplo. ¿Recuerdan el llamado de Dios a Samuel? Samuel está durmiendo ahí en el templo junto con el sacerdote Elí, o cerca del sacerdote Elí, y Samuel era un niño apenas, y escuchó que Dios lo llamaba. Y entonces, instruido, dice: habla, Señor, que tu siervo oye. O sea, Samuel literalmente escuchó la voz de Dios. Dios lo llamaba. Bueno, yo creo que aquí no está hablando de ese tipo de llamado. El llamado que nos presenta aquí, ¿saben cuál es? Es el llamado del Evangelio. Dios llama al pecador. ¿Cómo lo llama? Normalmente no mandó un ángel que le tocó la puerta, lo visitó a su casa y le dijo las cosas así en vivo, directo, audible. No, normalmente, ¿quién se convirtió de esa manera aquí? Levante su mano. No, ¿cómo fue? ¿Cómo usted se convirtió? Usted se convirtió porque alguien una vez le predicó el Evangelio. Tal vez sus papás, tal vez un familiar, un tío, un primo, no sé. Le predica el Evangelio y usted siente algo aquí.
Algo aquí como que le dice, esto está bueno, eso es, usted debe de tomar ese paso. Y hay algo que lo inquieta. ¿Y saben qué es eso? Eso es el Espíritu Santo, tratando, convenciéndolo a usted de la necesidad de aceptar, de creer ese mensaje. Ese es el llamado. Es el llamado del Evangelio. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, que nosotros cuando oímos el Evangelio de la salvación, creímos en él. Fíjese, oímos el Evangelio. ¿Esto qué significa? Que alguien nos lo predicó, ¿no es cierto? Porque ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Dice. Andábamos hace, ¿cuánto? 2 semanas por allá por San Carlos. Y buenas noticias, aquí entre paréntesis. Me contó el pastor de allá, don Pablo Valverde, que 15 personas nuevas asistieron al culto el domingo pasado. 15 personas nuevas, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, ese es el llamado de Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios al pecador? Es el llamado del Evangelio. Es cuando la iglesia predica, es cuando usted predica, Dios está llamando al pecador por medio de su boca. Eso es. Por eso el apóstol Pablo escribió en otro lugar diciendo que a nosotros nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación porque le rogamos a la gente, llamamos a la gente diciéndole reconciliaos con Dios. Ese es el llamado. ¿Qué dice? ¿Quiénes fueron llamados? Los que antes, ¿quiénes recibieron el llamado? Los que antes predestinó. ¿Y a quiénes predestinó? A los que antes conoció. O sea, Dios tiene conocimiento de todo y lo lleva paso a paso. Primero los conoce, luego los predestina y luego los llama. Pero todo pecador tiene la opción de escuchar el llamado y de responder positivamente o de rechazar el llamado. Yo estoy seguro que a muchos de los que salieron a predicar les dijeron, no me interesa, váyase de aquí. Algunos les dijeron algo como eso. No me hable, no me gusta, o yo tengo mi religión, o no quiero, sencillamente. Bueno, sí, ciertamente el pecador tiene esa opción, también tiene la otra. ¿Cuál es la otra? Sí, yo quiero entregar mi vida a Cristo, y entonces es salvo a partir de aquel momento. Y entonces, ¿qué más dice? A estos que llamó, también justificó. ¿Y qué es esto de justificar? Los primeros 3 capítulos de Romanos se ocupan de presentarnos la justificación por la fe. Y la justificación es el decreto de Dios que dice, este culpable ya no es culpable. Es absuelto, es acepto, es más, es inocente. La justificación es esa declaración de Dios de la aceptación de Él al pecador que se arrepiente. Esa es la justificación. Entonces dice, al que llamó, y este que escucha el llamado del Evangelio, entonces por la fe recibe justificación de parte de Dios en Cristo Jesús. Y a los que justificó, va el quinto. La quinta acción de Dios, lo glorificó. Ahora, todos nosotros en Cristo Jesús que estamos aquí, hemos llegado hasta el 4.º paso. Falta el quinto. ¿Por qué? ¿Por qué falta el quinto? ¿Saben por qué? Porque el quinto paso, ¿cuándo va a ocurrir? Eso todavía no lo tenemos, no lo hemos alcanzado todavía. El quinto paso lo vamos a alcanzar en el día de la segunda venida de Cristo. Ahí lo vamos a alcanzar. Dice la Escritura que los muertos en Cristo van a resucitar con cuerpos incorruptibles, ya transformados, glorificados. Y los que estén o estemos vivos en el momento de la segunda venida de Cristo, entonces vamos a ser transformados y recibir un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado. Por eso la glorificación todavía nos queda para el futuro. Pero ¿qué es lo que pasa?
Dios en su diseño como buen arquitecto, como perfecto arquitecto, diseñó el plan sin que faltara nada, tendiendo un puente desde la eternidad, digámoslo así, en el pasado, hasta la eternidad en el futuro, tendiendo un puente a través del tiempo, donde vamos experimentando, recibiendo estos pasos, estas acciones de Dios. La glorificación realmente es la esperanza que está en nuestros corazones, o que debe de estar. La glorificación es lo que dice, me espera todavía la mejor parte. Aún no he recibido lo mejor. Aquel dicho que dice que lo mejor está por venir, muy trillado, pero bíblicamente para el creyente es la verdad. Por más bendecido que usted esté ahora, todavía no ha recibido la mejor parte. La mejor parte está para el futuro, es la glorificación. Pero fíjese que en el plan de Dios ya todo está cuadrado. En el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, desde antes que existiera Adán, Dios dice, lo conozco, lo predestino, lo llamo, lo justifico y lo glorifico. Completo. ¿Qué le parece? Eso es nuestro, hermanos. Eso es suyo. Eso es mío. Tenemos que agarrarnos fuertemente de esta verdad de la palabra de Dios. Luego, versículos 31 al 39, habla de la seguridad del creyente. Algunos han dicho que la vida cristiana es un camino de flores y de rosas. Nada más que hay que recordarse que las rosas tienen espinas. Yo no conozco una rosa sin espinas. Yo creo que todas las variedades tienen espinas, creo. Pero ciertamente el camino de la vida cristiana es un camino en el cual tenemos que bregar, luchar con dificultades. Eso es absolutamente cierto. Pero aquí en esta parte Dios nos presenta el fundamento, dónde descansa, en qué descansa la seguridad que usted y yo podemos tener en el Señor. ¿En qué descansa esto? Ahora fíjese, versículo 31 y 32. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Qué les parece? La pregunta misma implica el conflicto, ¿no es cierto? ¿Quién estará contra? Lo que está diciendo es que sí vamos a tener contrarios. Eso está diciendo realmente, o lo que está implicando. Vamos a tener contrario, vamos a tener oposición. Usted va a tener oposición, usted va a tener dificultades, esto de seguro. Pero dice que Él está con nosotros. Les decía la vez pasada que esta forma, que parece una forma condicional, el sí, si Dios es por nosotros, debería traducirse, puesto que Dios está por nosotros o con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Es más una afirmación que una cuestión de tal vez sí o tal vez no. Es una afirmación. Dios está por nosotros. Cuando estaba leyendo esto recordaba la historia aquella de la conquista de Josué, del general Josué conquistando Canaán. Y dice que Josué vio un varón que iba delante de él. Y era un guerrero, llevaba espada desenvainada, listo para el combate.
iba delante de ellos. Y entonces Josué muy convenientemente le pregunta, oiga, ¿qué? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Y qué dijo el hombre? He venido de parte del ejército de Jehová. Es decir, estaba de parte de Josué y su ejército. ¿Qué pasó? Josué ganó la guerra. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y se podrían citar varias historias bíblicas referentes a ese Dios que está con nosotros para darnos la victoria contra nuestros enemigos o sobre nuestros enemigos. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. En la lucha contra el diablo, contra los demonios, amado hermano, hermana, usted no está solo. No está solo. No es ni siquiera el pastor que está ahí acompañándolo y diciéndole, mira, tené ánimo, y le da unas palmaditas ahí. Que tal vez es bueno hacer eso, pero ni siquiera es la ayuda del pastor. ¿Sabe quién es? Es Dios mismo. Dios es por usted. Dios es con usted. Ahí va con nosotros. Tenemos que creerlo, tenemos que verlo. Dice otra historia ahí que Eliseo y su siervo Giesi estaban rodeados por los soldados de los asirios. Y realmente estaba asustado el siervo de Eliseo, del profeta Eliseo. Y entonces le dice Eliseo, muchacho, le dice, no temas, porque más son los que están con nosotros que los que ellos. Pero el hombre estaba ciego. Y entonces Eliseo oró para que Dios le abriera los ojos a su criado. Y entonces dice que el criado, cuando Dios le abre los ojos, ve que hay un ejército, hay caballos, hay soldados, hay que no eran terrenales, por supuesto. Y el campamento de Israel estaba acompañado por ejércitos de Dios. Dios es por nosotros, amado hermano, piense, recuerde, Dios está con usted, Dios está conmigo, usted no está solo, usted no va solo, sola. Él está con nosotros en la lucha, en la pelea. Así es que dice, si Dios, o ya que Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios, por supuesto, es más potente, más poderoso que todos. A lo que sigue yo le puse 3 intentos fallidos que tiene que ver con 3 preguntas. La primera dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Recuerdan que ya nos dijo que nos escogió y 4 cosas más. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Ustedes saben quién acusa? ¿Quién? Satanás. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, que dice que el acusador de vuestros hermanos ha sido lanzado, ha sido echado. Dice el que los acusaba, ¿saben cuánto? Día y noche. ¿Usted sabía que el diablo lo acusa a usted? Ante Dios lo acusa, claro que sí. Claro que lo acusa. Y dice Jesús, capítulo 5 y versículo 11 de Mateo, en el Sermón del Monte. Jesús dice, bienaventurados sois cuando os maldigan y digan cosas falsas de ustedes, digan toda clase de mal contra ustedes, ¿cómo? Mintiendo. Somos bienaventurados. Es decir, las acusaciones pueden ser falsas, pero las acusaciones pueden ser veraces también. Cuando leemos Job capítulo 1, versículo 7,
Y hay una reunión, no sabemos exactamente dónde, pero dice que los hijos de Dios llegaron a reunirse con Dios. Sería en el aire, sería en el cielo, sería en la tierra, no se sabe exactamente dónde, no lo explica. Y Satanás, aún sin ser invitado, llegó también a la reunión. Porque no dice en ningún lado que lo invitaran, pero dice que llegó. Y cuando llegó, Dios le hace una pregunta. ¿Saben qué le pregunta? Le dice, hey, ¿de dónde vienes? Le dice, muchacho, ¿de dónde vienes? ¿Y qué respondió? De rodear la tierra y de andar por ella. Oiga, este tipo se desplaza por todo lado, anda viendo, ¿sabe a quiénes? A los creyentes, anda viendo a los creyentes alrededor de la tierra, seguramente para ver qué estamos haciendo. Le interesa mucho al diablo ver qué estamos haciendo los creyentes. Tal vez no nos interesa tanto que están haciendo los impíos, pero sí que están haciendo los creyentes. ¿Y sabe a quién había visto? Claro que había visto a Job. Job era un hijo de Dios, un creyente. Y le dice Dios, ¿y has visto a mi siervo Job? Y claro que sí lo había visto. Y entonces, nosotros tenemos que saber que el diablo nos está viendo. ¿Y sabe qué? Cuando usted está haciendo sus fechorías, allá a las escondidas, ¿sabe qué? El diablo le está pasando un reporte a Dios de inmediato. Bueno, Dios no necesita que le informen porque Él sabe, ¿verdad? Pero por aquello de las dudas, y como el diablo es chismoso, le lleva el reporte de todas maneras. Hey, ¿te diste cuenta que el hermanito y la hermanita tal, fíjese que estaban haciendo esto y esto y esto? Ahí los pesqué infragantes. El diablo le pasa la información, le pasa el chisme. Y adiós, no sé si usa el Facebook o no, pero le pasa el chisme de todas maneras. No sé si usará la tecnología. Y sí, hermano, yo no condeno el Facebook porque es una tecnología bien buena. Pero ay, hermanos, es que cuiden el manejo de eso, para que sea de bendición y no un instrumento en las manos del diablo. Úselo bien, úselo para la gloria de Dios. El que nos acusaba, ¿quién acusará? Ahora, ¿qué responde aquí? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y esto es muy importante. Dios es el que tendría el derecho de acusarnos de nuestros pecados. Decirnos, usted ha hecho esto y esto y esto, y lo va a decir con mucha propiedad y con mucha autoridad moral. El diablo no tiene ni siquiera autoridad moral para acusar pecados de nosotros, y él peca más que cualquiera de nosotros. Pero de todas formas nos acusa. Pero dice, Dios es el que justifica, es decir, el que ha decretado, el que ha declarado que usted es acepto y que no es culpable ya de todos los delitos, ha sido Dios. Por eso dice, ¿quién acusará? Bueno, el que tendría derecho es Dios, pero Dios ha declarado que usted es justo. Entonces, ya no hay acusación. La segunda, ¿quién es el que condenará? Versículo 34. Recuerden que en el capítulo 8, versículo 1, dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién condenará? ¿Quién condenará? ¿Quién es el que tiene derecho de condenar? ¿Saben quién es? Es el juez. El juez es el que condena a un delincuente. Él es el que determina y dice,
el por tanto tiene que ir a descontar 25 años de cárcel, por ejemplo. Ese es el veredicto del juez. Ahora, ¿qué dice aquí? ¿Quién es el que condena? ¿Qué dice? ¿Qué responde? Cristo Jesús. ¿Es el que murió? Sí. ¿Qué más hizo Cristo? Resucitó. ¿Qué más hizo Cristo? Está sentado, se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué más hace? Intercede. Fíjese, hay ¿cuántos? 4 cosas que hace Cristo y que lo hace en favor de nosotros. En Juan capítulo 20, versículo 22, por cierto, dice que el Padre a nadie juzga, sino que dio al Hijo a hacer el juicio. Cristo ahora, ¿quién es? Cristo ahora es nuestro abogado. Todavía no es el juez. Ahora es el abogado. Ahora es que estudiamos el hermano mayor. Ahora es tu hermano mayor. No mi hermanillo, no, sino el hermano mayor, ¿verdad? Él es. ¿Y qué más es Cristo? Cristo es el intercesor suyo. Y por cierto, fíjese qué cerca que está de Dios. Dice que está a la derecha. Está sentado a la derecha. Está cerquitita de Dios. Ese intercesor nos conviene mucho, ¿no? Ese abogado nos conviene mucho. Pero ahora Cristo es el abogado. Pero ¿sabe qué? Este abogado después va a ser el juez. En este tiempo es el abogado para que usted se acerque a Dios, para que usted se reconcilie con Dios, para que usted, si ha cometido pecado, abogado tienes para con el Padre a Jesucristo el justo. Confiésale tus pecados, arrepiéntete, pídale perdón a Él por tus pecados. Él es tu abogado ahora. Y si este abogado ahora lleva tu causa, ¿sabe qué? En el día final, cuando se siente sobre la silla de juez, no vas a tener ningún problema con él. Es la misma persona con quien te reconciliaste ahora. Ahora es tu abogado. Ahora es el tiempo de ponerse a cuentas con él, de caminar con él y para él. Porque en el futuro ya no va a ser el abogado, va a ser el juez. Y podría convertirse en tu juez. Y entonces recibir la sentencia de condena. ¿Quién condenará? ¿Quién es el que tiene esta potestad de condenar? Cristo. Pero por nosotros, ¿qué hizo? Dice que murió, ¿qué dice el texto 34? Resucitó, se sentó a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. Entonces el que puede condenarnos, más bien nos está ayudando, más bien nos está salvando, más bien está ayudándonos e intercediendo delante de Dios. La tercera pregunta que hace aquí es: ¿quién nos separará del amor de Cristo o del amor de Dios que es en Cristo? Y tenemos ahí una lista de 7 adversidades en el versículo 35. Y no fáciles de sobrellevar. Oiga lo que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza la lista con tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, eso significa escasez de ropa, peligro, espada, 7 adversidades que tal vez una persona diga: si es tan duro, si es tan cruel la vida cristiana, mejor yo renuncio. Prefiero no seguir. Ay, hermanito, hermanita, ¿por qué no has vuelto? ¿Por qué te apartaste? Ay, es que mire, se me vinieron unas pruebas. Me cayeron encima unas pruebas tan pesadas. ¿Eso es lo que dice aquí? No. 7 cosas bien duras aquí, porque ni siquiera hemos llegado todavía al peligro y espada.
Algunos sí, ¿verdad? Unos creyentes en Siria, ¿dónde? En Irak, matados, ejecutados, degollados por los de ISIS. Duro. En otros lugares del mundo, la confesión cristiana arriesga la vida, el confesor. Duro. Nosotros todavía no llegamos a esos niveles, por lo menos hasta hoy, digamos. Yo espero que nunca lleguemos, pero al ser cristiano es posible. ¿Y qué pasa? En el versículo 18 leemos, considero que el sufrimiento del tiempo presente. ¿Cuál es el tiempo presente? Este tiempo que nosotros vivimos. El sufrimiento del tiempo presente no es comparable, absolutamente no es comparable con la gloria venidera. El quinto paso que mencionó antes, la glorificación. No es comparable, la glorificación será algo extraordinario, absolutamente extraordinario. Se sale de nuestra capacidad imaginativa, totalmente. Eso es el quinto paso, o la quinta obra de Dios. Pero mientras tanto, los sufrimientos del tiempo presente, dice en el versículo 36, por causa tuya. ¿Qué significa esto? Al ser usted cristiano, al identificarse usted con Cristo, ¿qué pasa? Está sobre usted, está sobre mí, como un sello ahí de sufrimiento, de rechazo, de odio, de parte del mundo y por supuesto del diablo contra usted. Eso es. Jesús dijo, si a mí me han odiado, ¿cuánto más los van a odiar a ustedes? Por eso dice aquí el apóstol, por causa tuya, por la causa de Cristo, por el hecho de que usted lleva el nombre de Cristo, solo por ese hecho, ya usted es un candidato al odio, ya es un candidato al desprecio. Los primeros cristianos en este país sufrieron mucho desprecio. A mí me cuentan que los primeros cristianos en este pueblo, a lo mejor doña Lilian puede dar testimonio de eso y algunos aquí más cercanos a aquella época, donde los cristianos, por ser cristianos, no por otra razón, solo por ser cristianos, no, ni siquiera les querían vender en las pulperías. Oiga, así, sí. Y otros insultos, palabras ofensivas, eso me cuentan. Hace 70 y pico de años, aquí mismo en este pueblo, en Costa Rica, la Suiza centroamericana. Sí, señores. Pero eso tiene una explicación bíblica. ¿Cuál es la explicación bíblica? Que usted al llevar el nombre de Cristo, también lleva su vituperio. Así como Cristo llevó un vituperio, un rechazo hasta la muerte y muerte de cruz. Así es que no se asuste mucho, no se extrañe mucho tampoco, que bien podría ser que de un pronto a otro alguien te desprecie, te odie y tal vez hasta prefiera darle el trabajo a otro que no a usted porque usted es cristiano. Bien puede ser. Pero dice, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, como las ovejitas que llevan en grupo en el camión a Montecillos, o digamos las vacas o los toros o los cerdos, para ser matados, así, expuestos completamente. Y entonces, la parte final, versículos 37 al 39. Pero en todas estas cosas, ¿cómo cree que vamos a salir? Más que vencedores. Aquí está el triunfo. El triunfo.
¿Y por qué el triunfo? Porque el fundamento que tenemos es el fundamento en Dios. Porque Dios es el que está de nuestra parte. Porque hay una gloria venidera que es mucho más grande que los sufrimientos del tiempo presente. Es porque tenemos un amor y una lealtad tan decidida hacia Dios, entonces que nada nos puede despegar de ese amor para con Él, de esa lealtad para con Dios. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque le amamos a Él, porque Él nos ha amado primero. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, dicen esta traducción, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, qué pena. A veces somos más delicados que una cría pipes. ¿Entienden la metáfora? Los que han tratado de criar chompipes, chiquitos los pollitos. Ay, qué animalito más delicado. Más delicado, ya está triste, ya está enfermito y ya al día siguiente está muerto. ¿Cómo cuesta? ¿Qué está enseñándonos el Señor aquí? Usted y yo tenemos que ser creyentes de temple, creyentes de carácter, creyentes de decisión, que si llueve soy creyente y si truena y si hace verano y si me enfermo y si no me enfermo y si tengo prosperidad y si no la tengo, hambre, no importa, soy creyente, le dedico el ayuno a Dios entonces, y ahí va, y tenemos que seguir y vamos para adelante, que si me saludó, si no me saludó, si me miró feo, no, entonces me aparto. No, hermanos, eso no es lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo es que vamos a mantenernos firmes. Nuestra lealtad al Señor es a Él nada más. Es decidida y es firme y la llevaremos hasta el final. Póngase en pie, vamos a orar. Señor de la gloria, te damos gracias por la obra maravillosa, extraordinaria que has hecho para nosotros. Por lo que ya has cumplido, pero también por lo que cumplirás en el futuro. Ayúdanos a caminar con carácter, con decisión, así como decía el apóstol, que nada absolutamente nos podrá apartar de ese compromiso y de esa relación, de ese amor que te tenemos. Oh Señor, queremos amarte y amarte hasta el final. Amarte y amarte hasta las últimas consecuencias. En el nombre de Jesús, ayuda a este pueblo, ayuda a cada hombre y a cada mujer que están aquí, oh Dios, para que nadie diga en el día de mañana que fulano se desvió, que ya no quiere, que está en el mundo. Ayúdalo, Señor, a perseverar y ayúdanos a perseverar con valentía, con decisión. Gracias, Señor. Muchas gracias. Llévanos con bien y cuidado a nuestros destinos después de salir de aquí. En el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Amén.